¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? Yo soy Raxo y vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un torneito de PvP. Así es, Raxito se aventó un torneito de PvP con la temática de ser exclusivamente Pokémon tipo variocolor. Así es, de lo que viene siendo Legión Arceus, el cual al grupo le mandamos un saludo y agradecemos completamente el desempeño de dicho torneo variocolor, donde es verdad que ya tiene tiempito, pero pues Raxito no se ha dado el tiempo suficiente para poder traer lo que viene siendo la narración de este video. Así es, y nos topamos ni más ni menos que en la primera ronda con nuestro buen amigo y hermano Manny Monster, el cual, gente, empezó con todo, sacó la candela y por su servidor no se tenía que quedar atrás. Sacamos lo que viene siendo a Milotic contra lo que viene siendo ese Ninetales Alola, el cual no le hacemos nada, absolutamente nada con lo que viene siendo Cola Dragón. Inmediatamente sacamos lo que viene siendo el Surf y aquí lastimosamente no nos habíamos percatado de que nuestro Venusaur iba mal, iba completamente mal, gente, con lo que viene siendo el básico y también el cargado. Llevaba hoja afilada y llevaba lo que viene siendo el cargado de tormenta floral. Aquí pasamos al segundo match, gente, donde vamos a estar viendo a lo que viene siendo Sableye, Lickitung y también Swampert, el cual le hacemos un tremendo catch a Clodsire, gente, el cual empieza a meter presión con el terremoto. No pasa absolutamente nada, es tanquísimo nuestras lenguas locas Lickitung, el cual vamos a estarle aventando a ese Clodsire lo que viene siendo un latigazo, el cual conectamos y miren lo tan que le triplica lo que viene siendo el poder y el aguante de Lickitung, ese Clodsire. Avienta su roca afilada. Aquí ya entramos tranquilamente con lo que viene siendo nuestro Swamperto. Es verdad que nos mete presión, pero Swamperto es de meter condiciones. Avienta lo que viene siendo un hidrocañón y entra ni más ni menos que ese querida y amada Froslass, el cual lo vamos a estar recibiendo. Hace el catch a lo que viene siendo su Umbreon. Aquí perfectamente lo seguimos contando los básicos. Aventamos lo que viene siendo un Retribución con la intención de hacer daño y le sacamos el escudo. No pasa absolutamente nada. Vamos a estar aguantando ese juego sucio. Y a básicos vamos a estarle pegando lo que viene siendo ese Umbreon. Sacamos el escudo, esperamos lo mejor, juego sucio, lo escudamos perfectamente. Aventamos lo que viene siendo un Retribución hasta el excelente de parte de nuestro querido y amado Sableye, el cual quitamos el último escudo. El rival va a estar aventando lo que viene siendo un juego sucio. Así es, Manny Monster nos está complicando el match. Contamos básicos, aventamos ni más ni menos que un tremendo hidrocañón, el cual lo cargamos hasta el excelente y ya dejamos bastante daño. Vamos a dejar pasar un juego sucio. ¿Por qué haces eso? Porque prefiero un cargado de Umbreon a un cargado de Froslass. Vamos a estar aventando ni más ni menos que un tremendo hidrocañón. Despachamos a lo que viene siendo ese Froslass y ya tenemos dos hidrocañón, el cual conectamos el primero, el cual le va a doler bastante lo que viene siendo ese Froslass, y aventamos el segundo hidrocañón, que va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Y pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a Sandslash Alola contra lo que viene siendo ese Altaria, y el rival se rindió. Hablamos con él y me decía que ya estaba muy countereado ese combate, prefirió salirse y no perder su tiempo. Pasamos a la siguiente ronda, donde nos topamos a Grega 9718. Llevamos a lo que viene siendo Whiscash con disparo lodo escalar y bomba fango, el cual se vuelve muy hostigoso, muy molesto. También llevamos lo que viene siendo a nuestro Jumpluff y también a lo que viene siendo ese Wizzing de Galar, y vamos a dejar pasar. Esperamos un
triple ataque y nos llevamos un tremendo rayito solar. No pasa nada, estamos tranquilos, no lo saboreamos y entra un dragón y con un brillito mágico, así es, lo llevamos con brillo mágico y mírenos, es el daño colocado, lo que viene siendo ese Dragonite, el cual va a entrar Milotic. Muy atinado el saber que ya no llevamos ningún ataque de tipo planta. Pero Acróbata pega como si le debieras, gente. Aquí vamos a llegar a otro Acróbata más. Y tenemos todavía con lo que viene siendo un Wisin de Galar. Toda la vida entramos con nuestro Wisin de Galar, el cual va a estar metiendo presión para llegar a lo que viene siendo los Heroes Bill. Conecta el hiper rayo, lo escudamos perfectamente y aventamos lo que viene siendo nuestro Heroes Bill. Ya tenemos otro por si las moscas. Aventamos, despachamos y ahora sí, con el siguiente Hero Bill nos llevamos la victoria ante nuestro buen y estimado rival Grega. Pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo a Porygon. Nuevamente nosotros llevamos a la combinación de Sableye, Lickitung y también lo que viene siendo Racing, el cual vamos a estar aventando ni más ni menos que un tremendo onda certera, despachado y pa' su casa. Porygon entra ni más ni menos que Dragonite, el cual lo vamos a estar recibiendo ni más ni menos que con un tremendo foquito resplandor. Lo escuda el rival, lo vio venir perfectamente escudado ese cargado. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un agua cola. Nosotros vamos a llegar a lo que viene siendo otro foco resplandor. ¿Por qué lo llevas con foco resplandor, Raxito? Porque este Pokémon me lo pasaron en el 2019. Así que pues ya tiene tiempito, gente. Por eso lo llevamos con esos cargados. Aquí nos despachan a lo que viene siendo nuestro Registeel. No pasa nada. Tenemos a nuestro Sableye, el cual vamos a estar pegando bastante con lo que viene siendo las garras sombrías. Él conecta su cola. Aquí le escudamos malamente, pero vamos a estar aventando ni más ni menos que un jueguito sucio, el cual despachamos a Dragonite y entra Milotic, el cual con un tremendo latigazo lo vamos calculando y conectamos lo que viene siendo ese tremendo latigazo, el cual miren ustedes el daño colocado a Milotic. Y madre mía, nos llevamos las batallas y pasamos a la siguiente ronda. Poliwrath contra lo que viene siendo nuestro Wisin. Aquí la combinación, ¿cuál fue? Wisin, Jumpluff y también Swampert en sus versiones variocolor, porque así lo pide la temática. Avienta un escalar, nos baja el ataque. Vamos a hacerle creer que tenemos un Garantoña. No señor, ni yo ni él se la compró. Y llegamos a un tremendo sofocazo, el cual es verdad que lo resiste por su tipo agua, pero es daño y el rival lo vio venir. Aquí hacemos el cambio inmediatamente porque nos están regalando ni más ni menos que a Trevenant, el cual se ve impresionante, imponente, maravilloso, gente. Si tú tienes un Trevenant, ahí presúmelo en los comentarios y quiero invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Eso me ayuda un montón. Aparte quiero invitarte a que si tú tienes un grandioso team para lo que viene siendo la Copa Captura, que ya está próxima a acabarse esta temporada 17, te invito a que me contactes, gente, y podamos ni más ni menos que traer ese equipito para presumirlo en el canal. Así que queda de tus manos y nuevamente te repito, me dejes en los comentarios qué opinas de los torneos que tienen temáticas como estas, que le da un saborcito especial mientras saboreamos un tremendo catch de lo que viene siendo Wisin de Galar. Se sacrificó por el equipo, entra ni más ni menos que ese Poliwrath y así es, gente. Eso lo vamos a estar escudando. Ay, dispénsenme, pero Raxito es medio
medio bruto para poder continuar con lo que vienen siendo las conversaciones. Ahí te repetía que podías comentarme tú qué opinas de lo que viene siendo las temáticas que traen algunas comunidades. Legión Arceus nos dio esa sorpresa de la forma variocolor y Raxito no es como que esté muy armado de Pokémones en forma variocolor. Aquí perfectamente estamos astutos y aventamos un tremendo onda tóxica, el cual despacha lo que viene siendo ese Noctowl y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match y nuevamente repetimos alineación: Sableye, Lickitung y lo que viene siendo ese Registeel, y entra nuevamente y nos están regalando lo que viene siendo Trevenant. Aquí entramos astutamente con lo que viene siendo Lickitung. ¿Por qué entras con Lickitung y no te quedas con Sableye? Sencillo, me lo voy a farmear para cuando regrese Poliwrath tener un latigazo y meter presión a lo que viene siendo ese Poliwrath. No señor, entra con lo que viene siendo ese Lickitung, aventamos golpe cuerpo, el cual conectamos. Y esto es un completo GG porque tenemos encerrado lo que viene siendo ese Noctowl con nuestro Registeel y tenemos todavía a lo que viene siendo nuestro duendecillo amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque es su forma variocolor con lo que viene siendo Poliwrath. Aquí vamos a dejar ir lo que viene siendo nuestro Puchamón. Despedimos de lo que viene siendo el Lickitung y aprovechando le mando un saludo al equipo de Team Lickitung, el cual pertenecemos a nuestra buena amiga y capitana Ares Quiroz y también a Luis Maddox, el cual nunca confía en mi gente. Así es, en lo que viene siendo los combates y las ligas nunca confía en Raxito de que pueda sacar victoria. No es cierto, bandita, les mandamos un saludo y apreciamos bastante al Team Lickitung y todos los integrantes de este hermoso y precioso team que parece más una familia. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un juego sucio, el cual conectamos, quitamos escudo, aventamos el siguiente juego sucio. ¿Por qué haces eso? Porque quiero aventar daño antes de que me pueda estar haciendo un cargado o esto. Vamos a dejar ir lo que viene siendo nuestro Sableye. Vamos a farmearnos completamente lo que viene siendo ese Noctowl. Avienta lo que quieras, compadre, que eso no me va a inmutar. Bola sombra, no pasa nada, lo aguantamos con el pecho. Y a básicos nos llevamos a lo que viene siendo ese Noctowl. Y ahora sí, con un tremendo onda certera, conectamos y despachamos a lo que viene siendo ese Poliwrath. Y nos llevamos la siguiente fase y nos topamos ni más ni menos que a Dark Shinobi, el cual nos está sorprendiendo con un Charizard negro en su versión variocolor, y nosotros llevamos a lo que viene siendo Deoxys en forma de defensa, a lo que viene siendo Jumpluff y también ni más ni menos que a nuestro Lantur, ese Puchamón que lo tenemos añales en la bolsa, y dijimos hay que presumirlo, hay que estrenarlo. Vamos a estar recibiendo un garrito dragón, no pasa nada, aventamos lo que viene siendo un psicoataque con intención de hacer daño, conectamos, no señor, quitamos el último escudo y vamos a buscar llegar lo que viene siendo otro cargado más. No lo permite el rival. Dark Shinobi despacha lo que viene siendo nuestro Deoxys, pero Deoxys lo aguanta con el pecho y conecta una avalancha para despachar a Charizard, el cual tenemos completo control porque no tiene escudos Dark Shinobi. Entramos con lo que viene siendo nuestro querido y amado lo que viene siendo Lantur. ¿Por qué no entras con Jumpluff si lo tienes con lo que viene siendo el cargado de tipo hada? Pues gente, va a aguantarlo y con un ataque aéreo y los básicos me va a estar haciendo bastante daño. Nosotros recibimos el cargado con lo que viene siendo nuestro querido y amado Lantur y nos están topeteando con lo que viene siendo un Venusaur, y nos salió curiosamente la estrategia. No es porque la hayamos esperado, pero pues sacrificamos a lo que viene siendo Lantur y nos quitamos el problema de lo que viene siendo este querido y amado Venusaur.
¿Por qué? Porque pues le va mucho mejor a Jumpluff que a Lantur. Despachamos a lo que viene siendo sus dos Pokémones y pasamos al siguiente match, donde llevamos a Sableye, Tropius y ni más ni menos que a nuestro Lickitung en lenguas locas. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un vasto impacto que nos baja el ataque. No pasa absolutamente nada. Raxito todavía no se inmuta. Aventamos un juego sucio, el cual quitamos el primer escudo. El rival va a estarnos obligando a tener que sacar el escudo. Lo sacamos, no pasa nada. Aventamos el siguiente juego sucio. Les recuerdo que Haxorus no es como que sea muy tanquezón. Miren ustedes ya cuánto daño ya tiene, y eso que nos bajó el ataque. Entramos con lo que viene siendo nuestro Tropius, el cual lo sacamos de Ciudad de México en ese safari. Gente, está hermoso y está precioso ese Tropius, y dijimos hay que sacarlo. Vamos a estar viendo lo que viene siendo Altaria contra nuestro querido y amado Lenguas Locas. Aventamos golpe cuerpo. ¿Por qué haces eso? Es la mejor manera de poder llevar este match, porque estábamos encerradísimos. El rival se está quedando, quiere decir que tiene algo todavía más frágil a nuestro Puchamon, y es ni más ni menos que Umbreon contra lo que viene siendo nuestro Lickitung. Vamos a estar aventando cada que se pueda un golpe cuerpo para infligir daño, y vamos a tener que dejar pasar todo, absolutamente todo, a nuestro querido Lickitung, el cual ya no nos dio el tiempo para poder aventar otro golpe cuerpo más. Aquí nos la arriesgamos, nos la jugamos y guardamos a lo que viene siendo Lickitung con un cargado de golpe cuerpo. Vamos a estar aventando ni más ni menos que el hoja aguda, el cual empezamos a mermar a lo que viene siendo el Umbreon de Dark Shinobi. Vamos a tener que jugárnosla por completo. Aventamos lo que viene siendo un golpito cuerpo, el cual, perdone usted, golpe aéreo, el cual vamos a estarle dejando bastante daño, pero esto ya es un completo GG. El rival nos tuvo countereados y nos llevamos la derrota en ese combate. Así es, no todas se ganan, gente. Hay muchas derrotas que se pueden llegar a presentar. Hacemos el match definitivo y nos topamos a Ninetales contra Venusaur. Es verdad que es veneno, pero yo lo llevo con el básico de nieve polvo, el cual va a estar infringiendo bastante daño y bastante presión a ese Venusaur, el cual tiene que verse obligado a baitear. Nos baitea con el planta feroz y nos hace el cambio ni más ni menos que a su querido y amado Swampert, el cual lo vamos a estar recibiendo con lo que viene siendo nuestro Whiscash. ¿Por qué Whiscash? Porque Whiscash ya no me sirve para nada contra Venusaur, y mucho menos me sirve contra lo que viene siendo nuestro Registeel. Aventamos lo que viene siendo un escalar, el cual puede ser toda la vida lo que viene siendo Swampert. Así pasa, así sucede, y vamos a ver con qué entra el rival. Tiene que entrar nuevamente con Swampert y vamos, perdone usted, contra Venusaur, y vamos a estar empatando el CMP. No lo gana en planta feroz, pero esto es completo alivio para lo que viene siendo nuestro Ninetales. Vamos a invertirle su escudito y estamos en completo control del match, porque vamos a estar aventando un meteoro bola, y Registeel tiene bastante vida. No lo hemos utilizado, no ha sido necesario, y con un meteoro bola al ver Altaria va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Saca su escudo, pero eso ya está de más. No llevamos la victoria ante Dark Shinobi y pasamos ni más ni menos, gente, que a la final contra Seba Pro. Nos topamos al huevito amarillo, a Azumarill. Nosotros estamos llevando ni más ni menos que a nuestro Deoxys defensa, a Dude y a Tropius, el cual vamos a baitear lo que viene siendo a ese Azumarill. Le hicimos creer que llevábamos el cargado de rayo, el rival lo escuda. Yo solamente voy a tomar completo control y completa ventaja de ese combate. Aventamos otro avalancha más, aún no me quiero debufear, ya lo deja pasar Seba, y nosotros vamos a buscar llegar lo que viene siendo otro cargado más para poder hacer daño. El rival avienta rayito hielo, lo aguantamos con las justas y aventamos lo que viene siendo el
psicoataque, el cual va a hacer el mayor daño posible, y eso pasa efectivamente. Vamos a entrar con Tropius, el cual es verdad que no le hace mucho daño lo que viene siendo el básico, pero ocupo energía total. Aventa lo que viene siendo el querido rayo hielo, se nos congela lo que viene siendo la conexión. Y esto pinta feo, pinta espantoso, pinta horrible para el combate. Se nos vuelve a trabar. Ya estábamos molestos, estábamos preocupados. Aventamos ni más ni menos, sin ver a lo que viene siendo un hoja aguda, y era ni más ni menos que Gligar, el cual yo llevo completa ventaja con lo que viene siendo Diosbond. El rival no se ha ido, quiere decir que tiene algo todavía más frágil. Avienta lo que viene siendo su cargado de excavar. Nosotros vamos a estar viendo a Serperior, el cual vamos a estar levantando ni más ni menos que un tremendo vientito hielo, el cual, miren ustedes el daño ya ocasionado, y se nos vuelve a trabar la pantalla. Lo bueno que aventó su cargado, si no iba a llevar completa ventaja ante el match, ante el combate, y esperando lo mejor, que se nos complicó, y vamos a estar recibiendo un golpe aéreo. Es verdad que duele, pero Tropius se caracteriza en Pokémon Go, gente. Así es, aquí sí es servible, y no en el juego de consola Tropius, en ser completamente tanque. Y aventamos lo que viene siendo una hoja aguda para quitar el escudo, y aventamos un golpe cuerpo para llevarnos la victoria en la final, y nos llevamos el 1-0 en lo que va al mejor de 5. Pasamos al siguiente match, y aquí nos están encerrando a nuestro querido y amado Toxicroak, que hasta el final de la final me percaté que lo llevaba con disparo lodo, y esto pinta feo. Avienta nitro carga nuestro Umbreon, lo sacamos. Ahora sí, aventamos lo que viene siendo un pulso umbrío con la intención de hacer daño a ese Talonflame, el cual va a estar aguantándolo medianamente bien, gente. Quiere decir que con otro cargado más le va a doler bastante el pulso umbrío. Aquí aventamos lo que viene siendo ahora sí nuestro pulso umbrío ante Talonflame. Vamos a ver si lo escuda o lo deja pasar. Lo escuda. Estamos en igualdad de escudos. Nosotros vamos a tener que vernos obligados a tener que aventar lo que viene siendo un disparo lodo con la intención de hacer daño o sacar escudo. Sacamos el escudo. Nosotros vamos a estar aventando otro bomba fango, que tiene que ser más que suficiente, si no se nos complica el match. Así es, fue más que suficiente, y entra Serperior, y aquí nuevamente estábamos completamente mal, horrible y espantoso, porque aquí es donde dijimos, ¿por qué los contraataques no están haciéndole daño? Pues yo repito, ya Rexito se dio cuenta hasta el final de que era disparo lodo y no era lo que viene siendo contraataque. Aventamos el brillo mágico, pero estamos encerradísimos con lo que viene siendo ese Sandslash Alola. Aventamos bomba fango, el cual, miren ustedes el daño ya colocado, pero pues esto ya está de más. Nos llevamos la derrota, y el marcador se pone 1-1 contra Seba Pro, y estamos en el tercer combate, donde nos estamos enfrentando a lo que viene siendo ese Charjabug contra Sableye, Swampert y también Lickitung. Aquí tengo que dejar pasar el triturar. Me sorprendió lo que viene siendo Seba. No lo lleva con tijera X. Esto es completo control para nosotros. Aventamos retribución a Ninetales Alola, que lo lleva con nieve polvo, el cual, gente, miren ustedes el daño. Y esto le sirve bastante a Rexito. Metió la bola. Nosotros vamos a estar haciendo un básico, y conectamos lo que viene siendo el hidrocañón, que lo aventamos hasta el excelente. Despachamos a lo que viene siendo Ninetales Alola, y vamos a ver que entra ni más ni menos que su querido Lantur. Vamos a baitear y vamos a hacerle creer que tenemos un terremoto, el cual conectamos, quitamos escudo, vamos por su segundo escudo o el daño. Vamos a ver qué decide el rival. Nosotros aventamos lo que viene siendo
nuestros básicos y ahora sí aventamos onda tóxica. Kiraxito del pasado nos quedó mal, aventó onda tóxica, el cual quita el siguiente escudo. Entro con Sableye y tengo completa tranquilidad porque Lickitung ya no está preocupado por escudos y vamos a estar llegando a lo que viene siendo un juego sucio, que lo querramos hasta el excelente. Conectamos, hacemos daño, está a rango de farmeo para nuestro Lickitung. Vamos a despachar, vamos a ver que cae lo que viene siendo ese Sableye y hace el cambio inmediatamente. Y esto me huele, me apesta a peligro y aventamos inmediatamente los golpes cuerpos para empezar a meterle presión a Seba Pro 1450 197. Vamos a estar viendo que nos baja la defensa y contando básicos le hacemos un tremendo catch, el cual, gente, me da completa tranquilidad ante el combate porque ya me lo puedo farmear ya sin ningún problema. Tengo un latigazo para su Lantur y va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en ese tercer combate. ¿Qué te parecen los combates? Dime tú, te voy a estar leyendo en los comentarios. Y tremendo y horrible Elite. Nos están contereando. Vamos a ver qué hace el rival. Hace el cambio, nos sigue contereando. Escaldar en toda la carita lo que viene siendo ese querido Serperio, en el cual va a estar aprovechando y llevándonos a básicos. Vamos a aventar nuestro segundo escaldar, el cual ya lo tenemos a mitad de vida. No logramos bajar lo que viene siendo el ataque y el rival ahora sí ya se decide. Nos avienta planta feroz en toda la cariña y vamos a entrar con Ninetales a Lola. ¿Por qué con Ninetales y no entras con lo que viene siendo este querido y amado ay, Jesús de Veracruz? ¿Por qué no entras con lo que viene siendo Escavalier? Porque necesito energía para poder enfrentar a Talonflame, porque no tengo un cargado que le pegue bien a lo que viene siendo ese Talonflame con lo que viene siendo Escavalier. Por consecuente, tengo que apostarle todas las piñas a lo que viene siendo ese Ninetales Alola. Nos saca el escudo, aventamos Meteoro Bola hasta el excelente, pero eso, déjame adelantarte, es un completo GG y nos vamos 2-2 en lo que viene siendo estos combates y todo se va a definir en el quinto match. Así que dime tú, ¿qué piensas que puede llegar a suceder? Serperio de Elite contra la triple amarilla, Deoxys Defensa, Sableye y Lickitung. Va a estar aventando lo que viene siendo su cargado. Escudamos porque pues como que sí pega fuerte lo que viene siendo el planta feroz. Nos baitea y comete un gravísimo error el rival. Entra con Annihilate, compadre. ¿Por qué haces eso, Sebas? Y nosotros vamos a estar aprovechando. Aventamos juego sucio. Annihilate le va a doler bastante. Miren ustedes el daño colocado. Nos lo basiqueamos. Y vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro... Va a entrar lo que viene siendo Talonflame, el Pokémon que debió haber entrado desde el inicio. Conectamos daño. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un juego sucio hasta el excelente. Y esto pinta de película porque tiene un Serperio atrás. Cachamos lo que viene siendo el cargado de parte de ese Talonflame, que va a ser un nitro carga. No pasa nada. Entra nuevamente con lo que viene siendo su Serperio. Aquí nos la vamos a jugar de todas a nuestras lenguas locas. Lickitung, grande sea el team Lickitung, así que le vamos a hacer honor. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un psicoataque, el cual conectamos daño. Vamos a estar llegando a otro psicoataque más y esto va a meter bastante presión. Por consecuente saca su último escudo y estamos en igualdad de condiciones. Nos lo vamos a farmear. Entra Sableye para quitar energía. Y esto se va a poner interesante. Al final golpe aéreo lo aguantamos todavía, pero Lickitung tiene que jugársela de todas a todas. Avienta planta feroz, nos baja bastante vida. Llegamos a lo que viene siendo un golpe cuerpo. Ya aventó dos calcinación. Yo voy a aventar lo que viene siendo hasta el excelente ese golpe cuerpo. Y nos despachamos a su Puchamón. Y con básicos nos llevamos la victoria y quedamos campeones en el torneo
de varios color. Así que dime tú qué te parecieron los combates, los colores y los Pokémon. Yo soy Raxo, gente, y te mando un saludo, y también a la comunidad que se la fleta con lo que vienen siendo estos torneos.